El título de este mensaje es Dios juzgará el pecado sexual. Dios juzgará el pecado sexual. Y miren conmigo Génesis 19, versículo 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Según Génesis, Abraham, el tío de Lot, había tenido un encuentro con tres hombres antes de este evento. Si me acompañan, guarden su lugar ahí, den la vuelta al capítulo 18 y miren conmigo el versículo 1 y 2. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Aquí se le aparecen a Abraham, el tío de Lot, tres hombres. Dos de estos varones, según el capítulo 19, son ángeles, y el otro hombre misterioso, según el contexto, es identificado como Jehová, como Dios mismo, Cristo antes de su encarnación, lo que los teólogos llaman una teofanía, una cristofanía. Miren conmigo el versículo 20, donde vemos que Abraham se le es compartido, Dios le comparte a Abraham lo que va a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vive su sobrino. Miren el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado de Sodoma y Gomorra era grave y grande en extremo, que había llegado a Dios. Y aquí Dios le comparte a Abraham lo que va a hacer con esta ciudad. Pero Abraham, si leen el capítulo 18, empieza a interceder por la ciudad. Abraham primero ruega a Dios que no destruya la ciudad si hay por lo menos 50 justos en toda la ciudad, pues dice capítulo 18 que el juez de toda la tierra no destruiría la ciudad si había por lo menos 50 justos en ella. Luego Abraham ora que Dios no destruya la ciudad si hay por lo menos 45 justos. Luego ora que Dios no destruya la ciudad si hay por lo menos 40 justos. Y finalmente Abraham ora pidiéndole a Dios que no se enoje, pero que considere no destruir la ciudad si por lo menos hay en toda la ciudad 10 hombres justos. Pero tristemente vemos que en esta ciudad no había ni siquiera 10 hombres justos a causa de su gran pecado. Los ciudadanos de Sodoma se entregaban sus cuerpos al pecado, como dice Romanos 6:19, para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y en nuestro pasaje, regresen conmigo al capítulo 19, en nuestro pasaje los dos ángeles, que habían tres en el capítulo 18, dos eran ángeles, uno era Jehová en su preencarnación, era una aparición de Cristo, pero dos eran ángeles de Dios. Y llegan a esta ciudad a traer juicio por el pecado sexual de la ciudad. Y también para salvar al justo Lot como respuesta de la oración de Abraham. Y ahí es donde comenzamos nuestro capítulo. Miren conmigo, capítulo 19, versículo 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Los ángeles llegan en respuesta a la oración de Abraham para salvar al único justo de la ciudad, a Lot. Y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y aquí en la puerta es donde estaban las personas importantes de la ciudad. Lot era una persona eminente en Sodoma. Tal vez por eso más adelante titubea para salir de Sodoma, porque tiene un puesto eminente en la ciudad. Miren conmigo al final, dice, y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Miren el versículo 2. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Aquí vemos que Lot muestra una característica de un creyente. Viene y quiere hospedar a los ángeles de Dios. Miren la parte final. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En primera instancia, los ángeles se rehúsan quedarse en la casa de Lot. Y no sabemos por qué. Simplemente ellos probablemente querían examinar la ciudad antes de traer el juicio sobre ella. En hebreo se nos dice que estas criaturas son tan poderosas que ellas mismas podrían destruir a
una multitud de gente a miles de personas. Escuchen cómo dice Hebreos 1:7, dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, otra versión, el que hace a sus ángeles vientos, refiriéndose a la velocidad de estas criaturas, y luego dice, y a sus ministros llama de fuego. Estas criaturas, los ángeles, son tan rápidos como el viento y son tan poderosos como el fuego. Pero en esta ocasión los ángeles no solamente venían a traer juicio, incluso la Biblia nos dice en el Génesis 19, versículo 24, miren, pongan sus ojos en Génesis 19, 24, que Dios mismo es quien destruiría la ciudad en esta ocasión. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pero en esta ocasión los ángeles llegan a la ciudad para salvar a Lot del juicio venidero. Miren conmigo el versículo 27, Génesis 19, versículo 27, dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esto es más adelante donde vendrá el juicio, y será un juicio ardiente como un humo de horno. Será un lugar ardiente porque el juicio de Dios cae sobre la ciudad. Un juicio que en el Nuevo Testamento se compara con el fuego del infierno. Yo les leo 2 de Pedro 2:6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra son un ejemplo de lo que sucederá en el infierno para todos aquellos que practican el pecado. Y en Génesis 19, el pecado específico es el pecado sexual. Escuchen cómo dice Judas 7, yo se los leo, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, los vicios en contra de la naturaleza en Génesis 19 es el homosexualismo. Dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Regresamos a nuestro pasaje. Entonces Sodoma y Gomorra son el ejemplo del infierno que vendrá en el futuro. Ahora, mira nuestro pasaje en el versículo 2, dice, y dijo ahora, mis señores, dice Lot, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3, mas él porfió con ellos, mas él le rogó con insistencia, probablemente porque sabía que esta ciudad de Sodoma era muy peligrosa en la noche por la gran perversidad que existía en ella. Noten la parte final, dice, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Y esto tal vez nos trae un poquito de preguntas a la mente, como ¿cómo es que los ángeles pueden comer? ¿Cómo es que los ángeles andan con apariencia de hombres? Y la verdad es que el texto lo dice y lo creemos por fe. Incluso en el Nuevo Testamento se nos dice que algunos en el pasado, haciendo referencia a Génesis, han hospedado ángeles sin saberlo. Escuchen cómo dice Hebreos 13:2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, le dice el predicador de Hebreos a los creyentes de su tiempo, y lo dice, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en Génesis 19 son ángeles con figura o apariencia de hombres. Esto no quiere decir que necesariamente que tú vas a hospedar a un ángel, sino simplemente que en el pasado sucedió y lo vemos en Génesis 19. Pero noten nuestro texto una vez más, miren el versículo 3. Mas él porfió con ellos, él les rogó con insistencia, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos es una connotación sexual. Se usa en la Biblia muchas veces para describir las relaciones sexuales. Estos hombres de Sodoma dicen, miran que los hombres con apariencia de hombres, los ángeles con apariencia de hombres llegan a la casa de Lot y quieren conocerlos, quieren tener relaciones
sexuales con ellos. Y aquí vemos la razón por la cual cuando Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma en el capítulo 18, en ella no había ni 50 justos, ni 45 justos, ni 40 justos, ni 30 justos, ni 20 justos, ni siquiera 10 justos. Aquí vemos por qué Dios dice que el pecado de esta ciudad clamaba hasta el cielo y cada vez era más el pecado. Pues nuestro texto dice que todos los hombres, desde los más jóvenes hasta los más viejos, todo el pueblo junto querían violar a los ángeles en la casa de Lot. Y no nomás querían violarlos, sino querían abusar de ellos en grupo. Hay algunos predicadores que dicen que la Biblia no habla mucho del homosexualismo o que la Biblia habla de manera pasiva sobre el tema, pero en realidad la Biblia habla muy fuerte y doblemente fuerte sobre este pecado en particular. Como dijo un predicador, Dios nunca habla de manera pasiva de ningún tema. Escuchemos cómo la Biblia habla del pecado del homosexualismo. La misma ley de Dios, no vayan ahí, yo se los leo. Levíticos 18, 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, es un asco para Dios el pecado del homosexualismo. Y ese crimen era tan grave que merecía la muerte según Levíticos 20, 13. La Nueva Biblia de las Américas dice, si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Algunos dicen que todos los pecados son de la misma gravedad, pero esto es falso. La Escritura dice que el pecado de homosexualismo se menciona con un énfasis especial como el juicio de Dios sobre la gente. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, cuando los hombres abandonan a Dios y se van por la idolatría y cambian su gloria por una gloria falsa, el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los hombres se van a la idolatría y Dios activamente los entrega a su pecado, y en este contexto es el homosexualismo, como juicio de parte de Dios. Y en Génesis 19 es un testimonio de lo mucho que Dios aborrece el pecado del homosexualismo en particular. Pues los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y estaban rogándole a Lot que sacara a los ángeles para violarlos y violarlos como grupo, hombres con hombres. Esta ciudad había caído en gran pecado, una gran maldad, una gran abominación, una gran iniquidad. Bien conmigo, Génesis 19, versículo 4. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Y aquí vemos las consecuencias de la caída en Génesis. Dios había hecho a un hombre y una mujer quienes en su unión matrimonial y sexual reflejarían el evangelio de Cristo Jesús. Dios estableció el fundamento de la familia en Génesis 1 y 2, pero desde la caída del hombre en Génesis 3 vemos la depravación del hombre en el área sexual. El día de hoy, aquí en Estados Unidos, vemos esta gran depravación y cómo Dios lo ha entregado a la nación en juicio a todo tipo de desviación sexual. El día de hoy pueden uno llevar a sus niños a la biblioteca, donde un hombre transvesti les enseña a los niños cómo leer. Y esta es la educación de Estados Unidos el día de hoy. Dios ha entregado a la nación en juicio. Y la consecuencia de los hombres, la conciencia de los hombres está tan dormida que han olvidado que Dios aborrece y juzga el pecado sexual con el fuego del infierno.
Pero mis hermanos, Dios no solamente aborrece el homosexualismo, sino que aborrece todo tipo de pecado sexual. Dios aborrece el adulterio, que rompas tu pacto con tu esposo o tu esposa. Dios aborrece la fornicación, el sexo fuera del pacto matrimonial. Dios aborrece la pornografía, que tus ojos tengan fantasías con personas que no son tu esposo o tu esposa. Dios aborrece el pecado del homosexualismo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, como vemos en Génesis 19 en particular. Y escuchen cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, usando una figura del Antiguo Testamento, un ejemplo del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y en el contexto, Pablo le está hablando a la iglesia en Corintio, a la iglesia local. Dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Hablando de Israel en el pasado. Israel, cuando Moisés subió a hablar con Dios a la montaña, ellos cayeron en fornicación, ellos empezaron a tener todo tipo de orgías y Dios mató en un día a 23,000 personas. Dios aborrece el pecado sexual. Dios aborrece todo tipo de acto sexual que no sea entre un hombre y una mujer casados, como lo establece Génesis 2. La Biblia enseña que el acto sexual es un regalo de Dios, pero que solamente puede ser expresado dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Escuchen cómo dice 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Según este texto, el matrimonio ayuda a controlar las pasiones sexuales para que uno no caiga en pecado sexual. Hebreos 13, versículo 4, Nueva Biblia de las Américas dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho o la cama matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos nos enseña que el acto sexual es lícito en el matrimonio, pero que fuera del matrimonio será juzgado por Dios mismo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nos santifiquemos como creyentes. Y luego dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El día de hoy vemos este tipo de desviación sexual. Nosotros cuando viajamos a Tijuana lo vemos en los pósters promoviendo el sexo por todas partes. Lo vemos con la ideología del género en las escuelas, donde te enseña que tú puedes ser hombre o mujer y es tu elección. Lo vemos en las películas, aún de Disney, programas de televisión que tratan de hacer del pecado sexual la norma y dormir la conciencia de los hombres. Lo vemos en el alto uso de pornografía, aún dentro de la iglesia de Dios. Recuerden que en la iglesia en Corintio, Pablo exhortó a los hombres porque un hombre pecaba con su propia madrastra. Les voy a pedir que me acompañen a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Guarden su lugar en Génesis 19. Guarden su lugar en Génesis 19, 1 de Corintios 5, versículo 1. Le está hablando Pablo a la iglesia local, a creyentes, a aquellos que han profesado ser creyentes, pero que están batallando con un área. 1 Corintios 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había un pecado sexual dentro de la iglesia en Corintio. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Este pecado sexual ni siquiera los del mundo lo practicaban, de tan grotesco que era. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hombre dentro de la iglesia estaba teniendo relaciones con su madrastra fuera de la voluntad del Señor. La Biblia describe el pecado sexual como una característica de los incrédulos. Estos pecados son el fruto de una naturaleza no regenerada, donde el Espíritu de Dios no mora. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos pecados vienen del corazón del hombre que está fuera de Cristo, Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Los hombres fuera de Cristo tienen los ojos puestos en el adulterio. Segunda de Pedro 2:14, hablando de los falsos maestros, pero en aplicación a todo incrédulo, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar.
Los incrédulos tienen su entendimiento oscurecido y por eso practican estos pecados. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado sexual fuera de la voluntad de Dios en un matrimonio. Estos pecados corrompen y contaminan la sociedad y contaminan la iglesia como un cáncer terminal. Escuchen cómo dice 1 Corintios 5:6, hablando del pecado sexual. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la mesa? Así como la masa se esponja con un poco de levadura, el pecado se expande y contamina a la iglesia y contamina a la sociedad. La Biblia nos dice que los pecados sexuales no deben ser una característica de los santos, de los hijos de Dios. 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Efesios 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Romanos 13, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice que por la unión santa que tenemos con Cristo, no debemos de contaminar nuestros cuerpos, pues al hacerlo, asociamos a Cristo con una prostituta. Vayan conmigo el capítulo 1 Corintios 6. Quiero que miren este pasaje, 1 Corintios 6. Miren conmigo el versículo 15. Y este pasaje de 1 Corintios es el mismo de un hombre que había tomado a su madrastra y estaba en pecado sexual. Y había todo tipo de pecados en esta iglesia de Corinto, donde algunos hombres tenían la costumbre, como era una práctica en su cultura, de ir y visitar a rameras en sus actos religiosos de idolatría. Y algunos hombres se habían convertido a Cristo, pero aún tenían esas tendencias, que habían practicado esos hábitos antes de su conversión, y cuando llegan a la iglesia continúan practicando este tipo de hábitos pecaminosos. Y aquí es donde Pablo los exhorta. Miren conmigo 1 Corintios 6, versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando uno se vuelve creyente, se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Noten la siguiente parte. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Aquí los hombres de la iglesia en Corintio estaban teniendo relaciones con las prostitutas. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes representan el cuerpo santo de Cristo. Cuando ustedes se asocian o tienen relaciones con una ramera, están identificando la santidad de Cristo con la inmundicia de una prostituta. ¿Y qué dice? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Una unión especial en el acto sexual, cuando uno entra en el matrimonio, que identifica a dos personas para siempre. Y cuando los hombres de Corintio tenían relaciones con las rameras, se identificaban con ellas y serían una sola carne. Algo que es indebido, algo que no debe hacerse, pues es identificar la santidad de Cristo con la inmundicia del pecado. La Biblia nos dice que a causa de estos pecados sexuales, la ira de Dios cae sobre los incrédulos. Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Y si estás batallando con algún pecado sexual, recuerda que no fuimos creados para eso, que ahora eres una nueva criatura en Cristo. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo
peca. Debes de arrepentirte y por fe caminar como la Biblia dice que caminemos como creyentes, pues por esta razón viene el juicio sobre los incrédulos. Mateo 5:27, Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pecado, mi hermano, te llevará al mismo infierno. Y en Génesis 19, tristemente vemos que los hombres, deseando tener relaciones con otros hombres a la fuerza y en contra de la naturaleza, algo que Pablo llama actos vergonzosos. Romanos 1:27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. La Biblia le llama actos vergonzosos y algo por la cual la ira de Dios viene sobre los incrédulos, algo que el creyente debe de huir y matar antes de que sea demasiado tarde. Regresamos a nuestro texto, Génesis 19, versículo 4, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Aquí vemos que Lot, a pesar de que si leemos su historia, era un hombre que a veces batallaba en su fe, era un hombre que a veces titubeaba, no tomaba las mejores decisiones, a veces se mostraba firme, a veces estaba ofreciendo a sus hijas, a los hombres de la ciudad para que tuvieran relaciones con ellas para salvar a los ángeles. Entonces vemos a un hombre de doble ánimo en Lot. Pero aquí en el versículo 7 vemos que él verdaderamente era un creyente. Él verdaderamente tenía una convicción que los hombres de la ciudad estaban haciendo estaba mal y les dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Él verdaderamente creía la palabra de Dios. Por eso segunda de Pedro, yo se lo leo, capítulo 2, versículo 7, dice, además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Este texto nos dice que Lot vivía en Sodoma y escuchaba y veía perversidad en ella y esto lo atormentaba como creyente, como cuando tú estás en el trabajo y ves y escuchas cosas que no son apropiadas y te turbas porque eres un creyente. Lot era un verdadero creyente. Aquí le dice Lot a los hombres de la ciudad, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y en aplicación, Dios nos sigue diciendo esto a nosotros, mi hermano y mi hermana, no hagáis tal maldad. Huye de las pasiones juveniles como José cuando tentado salió corriendo. No entregues por un segundo los pensamientos sexuales fuera del matrimonio y arrepiéntete inmediatamente cuando los tengas. No dejes que tus ojos vean a otra mujer, otro hombre que no sea tu esposo o tu esposa. Debemos de ser como Job, quien dice la Biblia que hizo pacto con sus ojos para no ver a una mujer que no fuera su esposa. Escuchen cómo dice Job 31, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos. Job hizo un pacto con sus ojos de que iba a tener una convicción de que sus ojos nunca iban a pecar a ver a alguien que no era su esposa. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job. No dejes que tus ojos se contaminen con la pornografía e imágenes sexuales que Dios detesta. No te dejes engañar por lo que el mundo enseña en esta área. No te dejes engañar por tu corazón o tus emociones, que a pesar de que eres un creyente, si es que lo eres, aún tienes un remanente
de pecado. No confíes en lo absoluto en ti mismo y en tus habilidades de resistir el pecado, pues dice la Biblia que aún los más fuertes han caído por este pecado. Proverbios 7:26 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, hablando del adulterio. Dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ellos. Camino al Seol es su casa, o camino al infierno es este pecado que conduce a las cámaras de la muerte. Como han dicho muchos hombres a través de la historia, este pecado hizo caer al hombre más fuerte, a Sansón, hizo caer al hombre más sabio, a Salomón, hizo caer al hombre conforme al corazón de Dios, a David, al hombre más piadoso. Si batallas con tu teléfono o con tu computadora, tal vez sería mejor tirarlos a la basura que irte al mismo infierno. Génesis 19, versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y aquí vemos como las 2 personalidades de Lot. Lot a veces actúa como un hombre lleno de convicción y firme, y le dice a los sodomitas, no hagas tal maldad. Y otras veces, Lot batalla y titubea y aún ofrece a sus propias hijas a los hombres de la ciudad. Pero como he mencionado, Lot era un hombre justo, y esto a la vez nos debe traer un poco de ánimo, porque Lot era justo solamente por una razón, por la fe en Cristo. Porque cuando vemos este versículo, la verdad a uno le dan ganas de enojarse con Lot, ofreciendo a sus propias hijas. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aquí Lot, después de que lo reprende, los hombres se enojan en gran manera y le dicen, ¿te crees el juez de la ciudad? Y esto probablemente es referencia a que Lot muchas veces trató de reformar la ciudad de Sodoma, pero los hombres no querían y lo acusaban de ser un juez. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando tú predicas el evangelio a tu familia, a tus compañeros de trabajo o en las calles, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Me estás juzgando? No hay nada nuevo debajo del sol. Las tinieblas odian la luz. Pero ciertamente nosotros no juzgamos, pero Dios juzgará por fuego y azufre. Génesis 19, versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Aparentemente Lot estaba parado afuera cuando los ángeles lo agarran y cierran la puerta para salvar su vida de ser agredida por estos hombres llenos de pasiones desordenadas. Versículo 11. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles con sus poderes sobrenaturales causan ceguera en los hombres de la ciudad, los teólogos dicen que fue como un deslumbre probablemente, donde tuvieron una ceguera temporal, una gran luz que los dejó temporalmente incapacitados para continuar su ataque. Génesis 19 es un testimonio de que Dios es santo y que juzgará un día el pecado sexual. Y este juicio será en el infierno, así como llovió fuego y azufre en Sodoma. Este juicio será de manera literal en el infierno para aquellos que practican ese pecado y no se arrepienten y vienen al Señor Jesús para el perdón del pecado. Y si has caído en algún tipo de pecado sexual,
El Salmo 51 también es testimonio de la gracia de Dios para uno que se arrepiente. Salmo 51, versículo 7 dice, vayan conmigo al Salmo 51. Si no eres creyente y has practicado este pecado o algún otro pecado, te llamaría al arrepentimiento para que no sufras este juicio en el lago del infierno. No necesariamente tiene que ser el pecado sexual, puede ser cualquier tipo de pecado. Si tú eres un incrédulo, un día las llamas del fuego te consumirán y serás consciente por toda la eternidad en un lugar oscuro donde no hay esperanza, alejados del Señor Jesucristo, donde será el llorar y crujir de dientes. Y tu única escapada, tu única esperanza es el Evangelio de Cristo Jesús. Y en el Salmo 51, versículo 7 dice David, después de cometer adulterio, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él vino a hacer en la cruz, cuando Él vino en su encarnación y vivió la vida que no podemos vivir y murió una muerte en sustituto de los pecadores arrepentidos que creyeran en Él, tú puedes ser contado como más blanco que la nieve. Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y aquí ese crea en mí es la misma palabra que se usa en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó de la nada y Dios crea de la nada un corazón nuevo cuando uno viene en arrepentimiento y fe y cree que solamente por medio de la sangre de Jesucristo uno es declarado justo delante de Dios. Mi hermano, cree en el Señor Jesucristo y tendrás un corazón nuevo y serás más blanco que la nieve, pero continúa en el pecado y vendrá el fuego del infierno.